en medio y al final, y también puede borrar al principio, en medio y al final. Si usted recuerda, en el caso de las pilas o de las colas, no podía insertar en medio. Por ejemplo, en la cola de impresión, si usted necesita que su trabajo, usted lo manda a la impresora y en la cola de impresión hay más trabajos, entonces su trabajo tiene que esperar hasta que se ejecuten, o mejor dicho, se impriman el resto. O borra toda la cola y después manda otra vez imprimir su trabajo, pero no puede insertarlo en medio. O cuando estamos en control escolar formado, si alguien se intenta formar o meterse, mejor dicho, a la cola, pues todos van a protestar o todos vamos a protestar y se tiene que salir. O sea, no vamos a dejar que llegue y se esté entre a media cola, ¿sí? O sea, tiene que formarse. Entonces, en las listas se pueden insertar en medio y se puede borrar un dato de en medio, a diferencia de lo que vimos en las pilas y en las colas. Entonces, en las pilas vimos que por un extremo se insertan y por ese mismo extremo se eliminan. En las listas usted puede insertar en cualquier extremo, puede borrar cualquier dato que esté en la lista y también puede insertar en cualquier posición. En las listas nosotros lo que vamos a buscar es que los datos siempre se mantengan ordenados. No sé si tengan alguna otra duda. En sí solamente, bueno, sería para acomodar todos los datos que nosotros le deseemos que imprima independientemente del orden en que los metamos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en el trabajo anterior ve que tenemos que acomodar los datos de 30, 50, 100 y así. La lista en sí es para acomodarlos. La lista que nosotros estamos viendo, sí, como dice y dice bien, nosotros lo queremos ordenado, pero usamos una lista de siempre que se borran muchos datos o se guardan, se almacenan muchos datos. Por ejemplo, están las listas de ustedes, la lista de los alumnos. En la lista, por ejemplo, algunos ya se dieron de baja, otros se inscribieron, entonces este cambio que hay de insertar mucho y estar borrando se utiliza más para una lista. Entonces el propósito de la lista es que sí, que se mantenga ordenada para la versión que nosotros estamos viendo, pero se utiliza también mucho cuando se insertan muchos datos y luego se tienen que borrar. No sé si hay alguna otra duda. No, profesora. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a hacer... gracias por comentar lo de la vacuna. Ya tomé nota. Usted puede entregar la tarea sin ningún problema. Bien, la tarea la vamos a seguir utilizando para esta segunda parte que es para el método borra un nodo, para la tarea 5 y la tarea 6. Bien. Entonces vamos a revisar este material que es el de borrar un nodo. Bien, entonces vamos a repasar un poco la tabla de verdad del OR o de la O que ustedes vieron. Entonces, nos dicen que cuando las dos condiciones son falsas, es falso. Esto tiene que ver si nosotros lo viéramos de esta manera como son dos compuertas. Imagínense aquí que aquí va a viajar el agua. Entonces, si esta compuerta está abierta y esta compuerta está abierta, o sea que son cero, entonces no llega el agua del otro lado. Por eso es cero. Entonces, en esta condición, una de las compuertas se cierra. Entonces va a llegar el flujo del agua, llega del otro lado. Y con cualquiera de las dos que esté cerrada, va a llegar el agua del otro lado, o sea, es verdadero. Si ambas están cerradas, pues entonces con mayor razón va a llegar el flujo del agua del otro lado. Esto lo vamos a ocupar para programar.
Vamos a suponer que queremos borrar un dato que no está. Por ejemplo, si ustedes ven, esta es la ventaja de que la lista esté ordenada. Si el dato es más grande que el último dato, pues entonces el dato no está. Si el dato es más pequeño que el primer dato de la lista, entonces el dato no está. Vamos a codificar esto. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si la lista no está vacía. Recuerden que tenemos aquí el operador de negación. Si la lista no está vacía, entonces vamos a preguntar, este dato que está aquí es el parámetro. Entonces vamos a tratar de borrar el 60. Nosotros ya sabemos que no está, pero tenemos que decirle a la computadora. Entonces lo que nosotros hicimos fue revisar los extremos. Vamos a preguntar si el dato que nosotros queremos borrar es más grande que el último dato. Nosotros sabemos que el apuntador final, el apuntador fin, está apuntando al último nodo de la lista, al nodo que contiene al entero mayor. Entonces, si es más grande que el más grande que está en la lista, recuerden que usamos dame tu dato porque estamos comparando el entero, no la dirección. Si nosotros nada más dejamos su fin, si nada más dejamos esta primera parte, eso es una dirección y nosotros queremos el entero. Entonces aquí estamos comparando dos enteros. Entonces, si el 60, el dato que nosotros queremos o estamos tratando de borrar, es más grande que el mayor o el más grande que está almacenado en la lista, entonces el dato no está. ¿Por qué no checamos la segunda condición? Porque tenemos un OR. ¿Sí? Entonces, si uno es verdadera, ya no tiene que revisar la segunda porque va a ser verdadero. Entonces en pantalla nos va a aparecer que el dato no está en la lista. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Profa, Vamos. Sí, dígame. Después del OR, ¿qué es lo que está haciendo? La segunda condición, que es precisamente esta. Después de... Ajá. ¿Me puede repetir su pregunta, por favor? Es que se entrecortó. Es que mi pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo la segunda condición? Ah, muy bien. Sí, muy buena pregunta. Esa es la segunda situación. Cuando nosotros queremos borrar, por ejemplo, el 2, nosotros ya nos dimos cuenta que el 2 no está en la lista, pero tenemos que preguntar. Entonces, primero preguntamos si la lista no está vacía. Entonces vamos a preguntar, a comparar el último dato de la lista con respecto al dato que tratamos de borrar. El 12 es mayor que el 50, eso es falso. Entonces checa la segunda condición. ¿Qué hace la segunda condición respondiendo a su pregunta? Va a verificar con respecto al más pequeño. Entonces el más pequeño está en el primer nodo. El primer nodo está apuntado por inicio, por el apuntador inicio. Entonces vamos a preguntar por el 3. Entonces, inicio le dice al nodo, dame tu dato. Y va a comparar ese dato con respecto al que tratamos de borrar. Entonces, está preguntando si el dato que estamos tratando de borrar es más pequeño que el primero. Eso quiere decir que el dato no está en la lista. No sé si aclaro su duda. Sí, profa. Gracias. Muy bien. ¿A usted alguna otra duda que tengan? Creo no, profe. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. ¿Qué sucede si nosotros queremos borrar un dato que no está y que está, si estuviera, estaría en medio? Por ejemplo, el 28. Nosotros ya vimos que el 28 no está en la lista. Ahora, lo interesante aquí es cómo hicimos nosotros para darnos cuenta de que no está. Seguramente que comenzaron a recorrer la lista y se dieron cuenta que está el 25, el 30 y ya no buscaron más allá del 30. ¿Por qué?
porque el 30 es mayor que el 28 y si no está antes del 30 ya no va a estar porque la lista está ordenada. Si la lista no estuviera ordenada, entonces tendríamos que seguir buscando hasta el final de la lista para darnos cuenta que el 28 no está. Entonces, buscar en una lista que está ordenada nos facilita el solamente buscar hasta antes del dato más grande. No sé si me explico. Sí, es como si la cortáramos para hacer menos nuestra búsqueda. Sí, muy bien. Entonces vamos a recorrer la parte que ya está codificada, que es preguntar que la lista no esté vacía. Vamos a preguntar si el 28 es mayor que el 50. Eso es falso. Preguntamos si el 28 es más pequeño que el 3. Sí, como en matemáticas, estamos viendo si está en el intervalo entre 3 y 50. Si está fuera de ese intervalo, no está o no pertenece. Pero ahora vamos a buscar si está en esos datos. Vamos a colocar un apuntador que se llama adelante, que está precisamente adelante en el siguiente nodo. Entonces, para borrarlo, podemos hacerlo con 2 apuntadores o con un apuntador. Como estamos comenzando, lo vamos a hacer con 2 apuntadores. Entonces, el apuntador atrás, pues se queda precisamente al inicio de la lista y el apuntador adelante se queda un nodo adelante del nodo atrás. ¿Sí? Entonces, estos 2 apuntadores me van a servir para buscar la posición en donde está el dato, si es que estuviera, para poder borrarlo. Bien, entonces, como nosotros no sabemos, o mejor dicho, como la computadora no sabe, no puede ver los datos, solamente puede preguntar por ellos, entonces vamos a utilizar un ciclo while para ir buscando el dato. Vamos a preguntar por el apuntador adelante y le vamos a decir, adelante dame tu dato, adelante dame tu dato es 5. Vamos a comparar el 5 con respecto al 28. Como es menor, entonces actualizamos atrás para que apunte a donde apunta adelante y avanzamos adelante para que apunte al siguiente nodo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, por favor. No, profesor. No, profesora, parece ser que no. No, ninguna. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a volver a preguntar cómo es este dato que está apuntado por adelante. Entonces, adelante le dice a este nodo, dame tu dato. Y lo va a comparar con respecto al dato que queremos borrar. Es más pequeño, eso es verdadero. Continúa, actualiza el apuntador atrás para que apunte donde apunta adelante y adelante avanza al siguiente nodo. Vuelve a preguntar. El dato que queremos borrar, ¿cómo es con respecto al que está apuntado, el dato que está en el nodo apuntado por el apuntador adelante? Es menor, entonces es probable que todavía esté. Va a avanzar los apuntadores, los va a actualizar. Entonces atrás apunta donde apunta adelante y adelante apunta al siguiente nodo. Vuelve a preguntar. Adelante, dame tu dato, es el 30. El 30 con respecto al 28. ¿Es más pequeño? ¿Es menor? El 30 es menor que el 28, eso es falso. Entonces sale del ciclo y pregunta otra vez. Adelante, dame tu dato. ¿Es mayor que el dato que nosotros queremos borrar? Sí. Eso es verdadero. Solo preguntamos una vez, por eso está el if. Entonces nos va a decir que el dato no está en la lista. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos ahora a borrar datos que sí estén. Vamos a borrar el dato 25. Nosotros ya vimos que el dato sí está. Recuerden que borrar en medio es que no borramos ni al inicio ni al final. Entonces nosotros podemos borrar el 5, el 10, el 25, el 30. Vamos a preguntar
si el 25 está en el intervalo de los datos que de los datos que están almacenados en la lista. Vamos a preguntar si es más grande que el 50, eso es falso. Como es un OR, entonces ahora sí va a preguntar por la segunda condición. Va a preguntar si el 25 es más pequeño que el 3, eso es falso, entonces es probable que el dato esté. Vamos a buscarlo. Otra vez colocamos el apuntador adelante del nodo o al siguiente nodo de inicio. Y atrás se queda apuntando a donde apunta inicio. Va a preguntar, ¿el 5 es menor que el 25? Sí, actualizamos los apuntadores. ¿El 10 es menor que el 25? Eso es verdadero, actualizamos los apuntadores, ¿sí? Tengan cuidado aquí, recuerden que es dame tu dato para preguntar por el 25. ¿El 25 es menor que el 25? Eso es falso. Va a preguntar si el 25 es mayor que el 25. Eso es falso. Entonces va al else y va a hacer lo siguiente. Tenemos que hacer un puente para que es como si le aplicáramos boolean a este nodo. ¿Sí? Ya nadie va a apuntar a él, entonces, o nadie le va a hacer caso. Entonces vamos a modificar este apuntador siguiente, el atributo siguiente de este nodo que está apuntado por el apuntador atrás, para que apunte hasta este nodo. ¿Sí? ¿Cómo podemos alcanzar este nodo desde el apuntador adelante? Utilizando el método dame tu siguiente. Entonces, adelante dame tu siguiente me da la dirección del nodo que contiene al 30. Y entonces, ¿quién la tiene que guardar? El atributo siguiente del nodo apuntado por atrás. Entonces, atrás, el apuntador atrás le dice a este nodo, modifica tu siguiente. ¿Dudas? O sea, en teoría es como si dejara de contar. Perdón, primero las damas. Gracias. Que si me pudiera repetir lo último, cuando dice que 10 modifique su siguiente, por favor. Es que se cortó por mi internet. Sí, no se preocupe. Ok. Voy a regresar. Necesitamos, ya sabemos que la dirección de este nodo podemos obtener una copia diciéndole al apuntador, o mejor dicho, el apuntador adelante le dice al nodo, dame tu siguiente, y entonces obtenemos una copia idéntica de la dirección del nodo que contiene el 30. Ahora, ¿quién va a almacenar esa copia de la dirección? De esa dirección, ¿quién la va a almacenar? El atributo siguiente del nodo que está apuntado por el apuntador atrás. Entonces, el apuntador atrás le dice al nodo, modifica tu siguiente. ¿Con cuál dirección? Con la dirección que me devuelva el método dame tu siguiente llamado por el apuntador adelante. Entonces, el nodo apuntado por el apuntador adelante regresa a una dirección, la del nodo que contiene al 30, y esa dirección la va a almacenar el atributo siguiente del nodo que está apuntado por el apuntador atrás. Entonces, la instrucción queda así. Atrás modifica tu siguiente y entre paréntesis, adelante dame tu siguiente. Resolvemos primero lo que está entre paréntesis. Entonces, adelante dame tu siguiente, me regresa esta dirección del nodo que contiene al 30. ¿Quién la va a guardar? El atributo siguiente del nodo que está apuntado por el apuntador atrás. No sé si queda más claro así. Sí, muchas gracias. Sí, a usted, ¿alguna otra duda que tengan? Profe, Sí, dígame. entonces ahí ya no va a aparecer el 25. O sea, ahí ya se eliminó el 25.
Ahí ya se quitó el enlace únicamente, todavía no se libera el espacio de memoria. El espacio de memoria se libera aquí, en esta instrucción. Adelante, con el delete adelante. Ahí es donde libera el espacio de memoria. Oh, ya, gracias, profe. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan? No, profesora. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Continuamos entonces? Vamos a borrar ahora un dato al inicio. Para nuestro ejemplo tenemos que tratar de borrar el 3. Entonces vamos a ver. Primero preguntamos si la lista no está vacía. Recuerden que aquí está el operador de negación. La lista no está vacía, es verdadero. Entonces preguntamos si es más grande que el último dato. Eso es falso. Preguntamos si es más pequeño que el primer dato. Eso es falso. Vamos a tomar el dato. Entonces tenemos el apuntador inicio, el apuntador atrás. Vamos a preguntar si es idéntico al primero. Eso es verdadero. Por eso está entrando al if. Actualiza el apuntador inicio. Lo avanza a una posición. Y ahí no hay más que hacer, solo liberar el espacio de memoria del nodo que está apuntado por el apuntador atrás. ¿Sí? Entonces, aquí está actualizando el apuntador inicio. Lo está avanzando, decimos, porque nos da flojera. Y aquí estamos liberando el espacio de memoria del nodo que está apuntado por el apuntador atrás. ¿Dudas para borrar al inicio? O sea que hacemos que se recorra hasta que quede la parte, en teoría, del inicio hasta atrás. Recorremos a quién, perdón. A inicio, disculpe. Sí, no se puede. Recorremos a inicio un nodo para que apunte al siguiente nodo. Ok. Por eso, y después libera el espacio de memoria. Ah, ya. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? No, profesora. Muchas gracias. Bien. Bien, ya les pasé lista porque luego se me olvida. Ok. Entonces vamos a borrar un nodo al final. Para borrar un nodo al final, entonces nosotros, para nuestro ejemplo, necesitamos borrar el 50. Primero vamos a preguntar si la lista no está vacía. Y después vamos a verificar que el dato que nosotros queremos borrar esté dentro del intervalo de los datos que pueden estar en la lista. Entonces, otra vez preguntamos si es más grande que el último. Eso es falso. Preguntamos si es más pequeño que el primero. Eso es falso. Entonces, otra vez colocamos el apuntador adelante, un nodo adelante o en el siguiente nodo de donde apunta inicio y el nodo atrás para que apunte a inicio. Vamos a preguntar si es el primero. No, no es el primero, es diferente. Es falso, entonces se va al else. Recuerden, el else no lleva paréntesis, no lleva punto y coma. Vamos a entrar al ciclo para buscar el dato. Entonces preguntamos, adelante, dame tu dato, el 10. ¿Cómo es con respecto al dato que queremos borrar? Es menor, entonces actualizamos el apuntador atrás y el apuntador adelante. Volvemos a preguntar. El 30 es menor que el 50, eso es verdadero. Actualizamos el apuntador atrás y el apuntador adelante. Volvemos a preguntar, ¿el 50 es menor que el 50? Eso es falso. Sale del ciclo y va a preguntar, porque nosotros estamos viendo que adelante quedó sobre el nodo que contiene el 50, que es el que queremos borrar, pero el programa no lo sabe, por eso tiene que preguntar otra vez. El 50 es mayor que el 50, eso es falso. Se va al otro caso y pregunta, atrás,
si no fue mayor, entonces quiere decir que lo encontró. Atrás modifica tu siguiente. Adelante dame tu siguiente. Entonces, recuerden que primero resolvemos lo que está entre paréntesis. Entonces, adelante dame tu siguiente es nulo. Entonces quiere decir que atrás modifica tu siguiente va a apuntar a nulo. No sé si queda claro esa línea. Sí, profesora. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Como es un código para borrar en medio, tenemos que preguntar si es el último. Si adelante está apuntando a donde apunta fin, quiere decir que es el último dato de la lista. Como eso es verdadero, adelante y el apuntador fin están apuntando a lo mismo. Aquí es cuando podemos comparar las direcciones. En este contexto estamos comparando direcciones. Entonces tenemos que hacer que el apuntador atrás ahora apunte a donde apunta, que se regrese a donde apunta el apuntador atrás. Por eso necesitamos dos apuntadores porque no nos podemos regresar. Y finalmente lo que hace es liberar el espacio de memoria del nodo que está apuntado por el apuntador adelante. ¿Dudas? No, profesora. Muy bien, muchas gracias. Ese sería todo el código. Entonces estamos preguntando si la lista no está vacía. Aquí verificamos que no sea más pequeño que el más pequeño, que no sea más grande que el dato más grande en la lista. Aquí estamos verificando que no sea más pequeño que el que nosotros tenemos en la lista. ¿Sí? Finalmente que esté en el intervalo de los datos que están en la lista. Aquí con estos dos apuntadores, si se fijan con la sangría es más fácil leerlo. Entonces en otro caso va a ser todo esto. Quiere decir que va a buscar el dato. Si encuentra el dato, entonces lo va a borrar. En otro caso va a recorrer la lista buscando el dato. Aquí es cuando el dato no está en la lista, cuando es mayor, no lo encontró, entonces nos pinta en pantalla el letrero de que no está en la lista. Y esta última parte, este else, es cuando, aquí es cuando lo borra al inicio, lo borra al inicio, ¿sí? Aquí lo está borrando al final y aquí está borrándolo en medio. En esta parte. Y aquí es cuando está al final, y aquí esta línea de código es cuando está tanto al final como en medio. Esta parte es solamente cuando está al final, y aquí libera el espacio de memoria también. Y en esta parte está borrando al inicio. No sé si tengan alguna duda. No, profesora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si ya no tienen dudas, hay que resolver la tarea, la siguiente tarea. La voy a publicar en este momento. Permítanme, voy a dejar de compartir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en la tarea? La tarea consiste en que ustedes codifiquen el método dame tu inicio. El método dame tu inicio va a retornar una copia idéntica. Permítanme. Una copia idéntica de la dirección del nodo. No del entero almacenado ahí, sino del nodo. Estoy modificando la hora de entrega para que la hora de entrega sea a las 3 de la tarde. Pero esa tarea es una sola línea de código, entonces esa tarea no les debe de llevar más de media hora, ¿sí? Igual que la tarea de ayer. De hecho, van a utilizar la tarea que hicieron ayer para probar su código.
Entonces les voy a pedir, por favor, que lean la tarea y me digan si tienen alguna duda.